Este versículo está muy de la mano con los eventos que yo llamaría trascendentales, o momentos de impacto que tuvo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Oír a Dios es lo que hace la diferencia en la vida de un ser humano. Hay millones y millones de personas en el mundo, pero no todos los millones han sabido oír a Dios. No que no hayan escuchado, no que no hayan oído, porque con el tema hoy de las redes sociales, de la televisión en manos de la iglesia también, no solamente de medios seculares, tenemos también televisión, por lo menos en Panamá tenemos Osana Visión, tenemos emisoras, en Panamá hay un buen número de emisoras, y la diferencia está en que podamos oír de Jesús. Cuando oímos de Jesús, hay un cambio radical en nuestra vida. Cuando finalmente entendemos lo que representa Jesús en la vida del hombre, en la vida de cualquier persona, sin ningún tipo de distinción, no la hay, género, color, estatura, belleza rara, no hay. El Señor quiere que todos puedan oír. Por eso Él dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Ese es el tema. Jesús le hablaba a multitudes. Miles le seguían a Él. Imagínense que el día que alimentó a aquella multitud se calcula que eran aproximadamente entre 15 y 20 mil personas. Porque el que tiene oídos para oír, tiene que oír. Y cuando oye, su vida está camino a un cambio extraordinario, a un cambio rotundo, radical, que fue lo que en efecto trajo un cambio a los protagonistas de mi mensaje. Comienzo con Marcos, capítulo 2, versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. ¿Qué dice? Pero dígalo audible, fuerte. Y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos allí en Capernaum, alrededor de aquella casa donde Jesús había llegado. De manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra de Dios. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo, o sea, hicieron un boquete en el techo de donde estaban, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Cuando se oye de Jesús, y aquí la palabra se oyó de Jesús, significa entender y obedecer. ¿Qué significa? Entender y obedecer. Son 2 pasos que van a determinar que la palabra provoque ese cambio que le menciono, pero no cualquier cambio. No solamente un cambio de conducta, un cambio de actitud, un cambio que estará reforzado por el milagro que Dios hará contigo y con los tuyos. Porque los que el Señor ministraba no solamente se salvaban, sino que se sanaban, se liberaban de demonios. El Señor los llevaba a una vida de bonanza muy diferente. Así que dice que aquí, en el caso que he leído, se oyó que Jesús estaba en casa. Ahora, ¿cuánta gente habrá oído que Jesús estaba en casa? Me imagino que muchos.
Muchos más de los que llegaron y abarrotaron aquella casa y la rodearon con una multitud. Muchísimos más. Pero hubo un grupo responsable que fue a la casa donde estaba el Señor, porque oyeron que allí estaba Él. Ellos entendieron: si Jesús ha llegado aquí, a nuestra barriada, si Jesús ha llegado aquí, a la casa del fulano, entonces significa que tenemos una oportunidad de que Jesús intervenga en nuestras vidas. Y oro al Señor que esa sea la razón por la cual usted aceptó la invitación para venir a esta celebración que llamamos fiesta de cosecha. Porque queremos cosechar vidas. Nosotros somos el resultado de una cosecha. El que le invitó fue alcanzado en una cosecha. No sé si en una fiesta de cosecha o en otra cosecha, pero seguro que fue cosechado por algún líder que le evangelizó. Entonces, ¿a dónde quiero llevarlos? Como se oyó que Jesús estaba allí, y ya la fama de Jesús era conocida, porque había los testimonios como el que usted escuchó hoy en esta pantalla, de lo que Dios puede hacer para cambiar el rumbo y la existencia de un ser humano. No únicamente, y vuelvo y repito, por cambio de conducta, sino porque se oía de que los paralíticos caminaban, los ciegos veían, los sordos escuchaban, los leprosos eran limpiados. Entonces, cuando se oyó que Jesús estaba allí, Jesús no puede ser cualquier nombre. Jesús no puede ser cualquier tipo de interpretación. El oír de Jesús significa salvación, significa perdón, significa restauración en el ser humano. Entonces, quien esté en necesidad de eso no tiene problema en oír que Jesús es su solución. No tiene problema en entender que Jesús es la respuesta que anda buscando. No sé cuántos vinieron por esas razones, pero el caso mío fue ese. Sería mejor haber venido porque, bueno, no tenía ningún problema ni nada por el estilo, nada más que hoy quiero conocer a Jesús, pero la mayoría hemos venido porque habíamos intentado de todo, habíamos buscado en todas partes y en realidad nunca encontramos nada que llenara el vacío de nuestro corazón. Pero cuando oímos de Jesús y la obra maravillosa que Él hace en el hombre, entonces se nos despierta el interés. Por alguna razón que quizás usted desconoce, porque algunos dijeron: sí, yo la acompaño para que no me esté molestando más, porque es vecina más necia, me ha invitado miles de veces, voy a ir para que no me siga invitando más. Lo interesante es que usted vino a oír, y dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Usted no fue invitado a escuchar un aburrido sermón de un hombre, no, vino a escuchar una palabra de fe para su vida. ¿Qué pasó en esta barriada o en este punto donde Jesús había llegado? La multitud se acercó, vinieron para oírlo. Dice que les predicaba la palabra. Al predicar la palabra se despierta la fe. Pero lo maravilloso es que cuando uno oye a Dios y lo entiende, vamos a traer a otros más que van a oír para que entiendan. Al oírse del movimiento que esto causa, y créame que de alguna manera esto causa cierta curiosidad en la gente, ver gente de azul, ver gente de rojo, ver gente de verde, y ese montón de gente que es, los rojos son las Suntrack, pero los demás y la gente entra en inquietud. ¿Qué es esta multitud? Cuando yo pasé por la autopista y vi a toda esa gente que estaba allí movilizándose en esos colores, yo dije: qué lindo se ven los hermanos. Algunos estarán pensando: ¿a qué hora nos cierran la autopista? ¡Corramos! Pero eso hace que la fama de Jesús, el amor de Jesús, entonces comience a correr por todas partes. Y dice que 4 hombres fueron y buscaron a un paralítico, un hombre que no podía caminar, y los 4 lo llevaron a donde estaba la campaña con el Señor. Maravilloso Dios, tú viniste, seguro que sí viniste
Porque en el caso tal vez específico tuyo es que has visto el cambio que ha tenido tu vecina, el cambio que ha tenido la familia de esa persona que antes tenían un verdadero infierno en su casa, pero ahora es una casa donde el amor de Dios reina y la paz de Dios se mueve entre sus miembros. Entonces, cuando oímos de Jesús, oye pueblo e invitado, cuando oímos de Jesús, entonces vamos a poder traer a muchos más para que oigan de Jesús. Y estos 4 adicionales que se colaron entre la multitud que venía, no de la manera convencional que hubieran querido hacerlo, llegando por la puerta y entrando allí con el paralítico. No, entraron por el techo, porque habían oído de Jesús. Y cuando uno oye de Jesús, hace cualquier cosa para poder recibir de Jesús lo que yo necesito. ¿Y qué necesitas? Estos hombres llegaron con algo que era imposible para la ciencia de ese entonces y para la moderna también. Es difícil darle movimiento a piernas que nacieron inútiles. Y ellos de todas maneras fueron porque oyeron de Jesús. Y al llegar allí y crear este acto de fe, de no retroceder porque no había espacio de la manera normal entrando por una puerta, lo hicieron por un techo. Y sabes, una vez que ese paralítico estuvo frente a Jesús, Jesús no lo sermoneó. Nada más el paralítico y los que venían con él sabían que Jesús era su respuesta, que Jesús era la puerta para cambiar la vida de aquel hombre. Y en efecto el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados. Primero le salvó el alma. Lo más importante, que es lo que Dios quiere hacer en este culto, es salvar tu alma, dar salvación no solamente a tu persona, sino a toda tu familia. Al decirlo, la gente se preguntó: ¿y quién es este para que perdone pecados? Usted conoce la historia. Entonces el Señor les dijo que es más fácil decirle: levántate y anda, o decirle: tus pecados te son perdonados. Para que vean que el Hijo de Dios puede perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate. Y el paralítico se levantó. Hoy tu vida se levantará. Hoy la mano de Dios se extiende. Bendito. Algunos preguntarán: ¿y quién es? ¿Cómo es que él puede alcanzar perdón si ha sido tan malo, si siempre le ha dado la espalda a Dios, si no ha tratado bien a su familia? No importa cuán bajo haya caído la persona, el ser humano, Dios tiene el poder para perdonarle sus pecados. Y quiero enviar este mensaje a los aires espirituales donde se mueven en esas regiones fuerzas antagónicas que tratan de impedir tu salvación. Quiero decirle: tú viniste hoy para que recibas perdón de tus pecados. Me cuesta pensar que alguien esté aquí sin saber a qué se exponía al venir. No se expone a una religión, no se expone a que obligatoriamente usted tenga que venir a esta iglesia, de ninguna manera. Lo que buscamos nosotros es que usted alcance lo que alcanzamos todos: el perdón de nuestros pecados. Aquel hombre fue perdonado, pero también fue sanado. Alguien que diga amén. El Señor te perdona, pero también sana tu corazón, sana tu familia, sana tus relaciones, sana tu economía, sana todo lo que involucra una vida de plenitud con Jesucristo. ¿Por qué las multitudes iban? Porque aquellos hombres corrieron con aquel amigo suyo, porque sabían: Jesús es el que puede cambiar el futuro de estas vidas. Oír a Jesús es traer fe a nuestra vida. Y espero en el Señor que ese sea el anhelo por el que usted está aquí hoy. No importa que nadie te haga sentir señalado de ninguna forma, ni por ninguna razón. Sea porque tu vida no anda bien, sea porque tienes una situación que debes arreglar en tu vida personal, con tu familia, con tu esposa, con el que sea. No. El Señor ha puesto en ti ese espíritu y ese oído sensible para oír su voz.
Y si tú escuchas su voz hoy, entonces lo que vas a escuchar es: levántate y anda. Oh, gloria a Dios. Cuando oyó, número 2, cuando tú has oído de Jesús, pierdes todo tipo de temor y de miedo al que dirán, al que me harán y al que pensarán de mí, porque ahora me metí que evangélico, ahora que me metí que para buscar a Cristo. ¿Qué va a decir mi abuelita, que ella es tan católica, que yo fui a un culto evangélico? Mejor ni le digan a ella para que no se moleste. No, es que oye hablar de Jesús, rompe con esos temores, supera ese temor. Es más, lo ignora. No tiene ninguna relevancia para ese momento de su vida. Aquí, en este pasaje, dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Mi interés y el de esta iglesia, pero ante todo el interés de Dios, es que tú puedas oír de Jesús. Porque al oír de Jesús, nuestra fe se nos despierta. Está adormecida, pero se despierta. Y los hemos traído, si quiere verlo de esa manera, para que usted oiga de Jesús. Oiga del Maestro maravilloso que hizo tanto por nosotros y que nosotros nos negamos a valorar ese acto y sacrificio que hizo por amor de nosotros. Esta mujer, por la estructura religiosa judía, no podía estar entre las multitudes. Era una mujer con flujo de sangre, no podía. Para ellos era una enfermedad que la convertía en inmunda. Así que la dejaban fuera de la ciudad, no podía entrar a la ciudad. Si entraba, hasta corría el peligro de ser apedreada. Pero ella dijo: ya gasté todo lo que tenía en médicos. Y créame que esa mujer con flujo de sangre había oído hablar de Jesús. Cuando uno oye hablar de Jesús, esa es la fe de arrebato que se apodera de uno. Es una fe que dice: no me importa si me van a apedrear, no me importa si me van a señalar, no me importa si me van a gritar: hey, yo tú inmunda, hey, sal de ahí, no me interesa. Mire, esa mujer fue tan atrevida que no solamente entró a la ciudad, sino que se metió entre la multitud y extendiendo la mano, dice que tocó el borde de su manto. Instantáneamente que tocó el borde de su manto, su flujo desapareció. Cuando Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado?, todos se extrañan y dicen: Señor, te aprietan. No, alguien me ha tocado porque virtud ha salido de mí. La mujer salió del anonimato, se presentó ante Jesús y le contó lo que había pasado. ¿Y qué es lo que Jesús le dice? Bien, mujer, ve, tu fe te ha sanado. Amén. No dice eso su Biblia. Ve, mujer, tu fe te ha salvado. Oh, gloria a Dios. Cuando Dios salva, Dios resuelve. Cuando Dios salva, cuando hay fe, cuando uno oye con fe la palabra, ese es el alcance del haber oído con fe la palabra. Y esa mujer, como tú hoy tienes que vencer el que te vayan a criticar porque fuiste a un culto evangélico. Tendrás que sobreponerte a todo lo que puedan decir porque has cambiado de religión. Alaba. Que te señalen. No me digas que te hiciste ahora también salva 4. No me digas que te hiciste evangélico ahora. No me digas que te lavaron el cerebro. Dígale: si yo fui a un lavamático allá, cogieron todos los cerebros y los metieron en una lavadora y salieron nuevecitos. La gente va a decir locuras y tonterías. No me digas que fuiste a echar babas ahí en el piso de esa iglesia. Van a decir cualquier cosa para nublar tu vista, pero no es por la vista, es por lo que oigo. Y lo que yo oí es que Jesús sí puede librarme de este flujo de sangre. Para la sociedad
De ese tiempo la mujer era maldita porque tenía esa enfermedad, pero Dios le quitó la maldición por una sencilla razón, porque ella oyó hablar de Jesús y fue a buscar el borde de su manto. La respuesta fue: su alma fue salva, su cuerpo fue sanado y hubo una visitación de Dios para aquella familia. Yo creo en una visitación de Dios para tu familia esta mañana. Yo creo que el Señor te convocó y te trajo para que oyeras de Jesús, porque es difícil oír de Jesús. Puede que Dios traiga el mismo resultado contigo como el de esta mujer, pero puede que tal vez no sea un resultado inmediato. Para aquella mujer su desesperación era: ¿dónde está Jesús para ir a Él? Porque ella oyó de alguien: mira, sanó a fulano, hizo tal obra. Entonces quería oír, pero no tenía la oportunidad. Ahora que la tenía, rompió las barreras. Rompe tus barreras, rompe tus prejuicios sobre la religión y sobre estas cosas. Rompe con esas cosas que el diablo ha puesto como obstáculos alrededor de la salvación de las personas para que no oigan de Jesús. Hoy, si estás aquí expuesto a oír a Jesús, créeme que no es por casualidad. Créeme que no es por un compromiso que tomaste con tu vecina o con tu amigo o con tu familiar. Es porque Jesús quiere que abras la puerta. Estaba tocando a tu puerta. Dice: que abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él. Esa es la intención de Dios esta mañana. Entrar a tu vida y ser el Señor de tu vida y de tu casa. Así que el que oye a Jesús pierde todo prejuicio, todo temor, el que dirán, el que van a decir. Número 3. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija aquel demonio. La historia sigue narrando. Dice que Jesús no la atendió. De momento no la atendió, siguió caminando, pero la mujer seguía gritando: Jesús. ¿Por qué gritaba detrás de él? Dígalo, pastora. Porque había oído de Jesús. Al oír de Jesús, entonces fue allá. Se presentó ante el Señor y le gritaba: Hijo de David, ayúdame. Tengo una hija endemoniada en casa. Y Jesús siguió caminando. Los discípulos tratan como de hacer algo para ver cómo mejoraban la situación, porque daba voces detrás de ellos. O sea, ellos caminaban y la mujer gritaba y gritaba. En el caso de Bartimeo gritó cuando Jesús pasó, pero el grito se escuchaba a distancia, pero ahí estaba quedito, no podía moverse. Pero esta mujer iba detrás de ellos: Jesús, Jesús. Hasta que Jesús se vuelve y le dice: ¿cuál es el asunto? Y ya la mujer le dice. Jesús le responde: bueno, por tu fe se ha hecho. Anda, ve, tu hija está sana. Amén. No leen Biblia aquí ustedes, hermano. No fue así. Dijo: no es correcto dar el pan a los perrillos. No es correcto tomar de la mesa y darle a los perrillos. Ella bajó los hombros. Sus pastores, yo sabía que son unos interesados. Mira cómo me habló, perrillo, me dijo. No quiero saber más de evangélicos. No quiero saber más de iglesias. No quiero saber nada de esas cosas, porque mira cómo me trató. No, el que oye de Jesús no se ofende cuando se le dice la verdad. Era una verdad. Jesús vino a las ovejas perdidas de Israel, pero la mujer le dijo: Señor, hay un detalle. Cuando están comiendo en la mesa los amos y cae pan en el suelo, los perros comen de las migajas. Y Jesús se maravilló de la fe de aquella mujer y le dijo: ve, tu milagro se ha hecho. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que exaltar a Dios. Por favor, hágalo en este momento, porque esta es la forma en que Dios muestra su misericordia. Aleluya.
¿Qué trato de decirte? Si en lo que yo hablo y lo que yo digo sientes como que hubo una ofensa de algo, porque me ofendió mi familia, me ofendió la religión, me ofendió mi condición, no es ofensa. Es que Dios quiere despertar tu fe al punto que lo que los hombres puedan decir no afecte tu decisión de buscar a Jesucristo. Que nada afecte tu decisión de oír de Jesús. Porque el diablo con esa tontería le estorba la fe a la gente. Pero mira que andan ofendiendo la religión de otros. No, si usted se va a un análisis razonable de la escritura, se da cuenta que eso es lo que Dios quiere provocar. Que tú renuncies a todo ese tipo de prejuicios, de ideas que te dicen que son insultos. No son insultos, es Jesús buscando que te aferres al milagro, que te aferres a la intervención de Él sobre tu situación y sobre tu vida. Y la mujer, con la respuesta, recibió un milagro. Menos sentirse ofendida, menos sentirse rechazada. Aleluya. Perdone que haga este tipo de observaciones, pero es tan común ver que la gente se sienta rechazada. Mire, no le digo que usted llegó a un lugar de gente perfecta, de gente que tal vez por falta de madurez, por falta de mayor conocimiento de Dios, que está tal vez comenzando en los caminos, usted se sienta como que puede ser. Yo trato que eso no suceda donde yo soy pastor. Pero si los hombres te rechazan, aun si alguien de esta iglesia te rechazara, mientras Jesús no te rechace, mientras Jesús no te falle, oh, tú sigue adelante, persevera. Las cosas no se obtienen fáciles. Voy a repetirlo, las cosas no se obtienen fáciles, y mucho menos cuando se trata de alcanzar perdón y salvación de nuestras almas. No, eso va a tener lucha, un oponente, un enemigo que va a tratar de impedirlo. Y créame que Satanás tiene como enviar ese dardo al cerebro de la gente, a la mente, para pensar, es que me rechazaron, es que me ofendieron. Si tú sabes que Jesús es tu respuesta, olvídate de los demás. Olvídate de lo que la gente te diga. Nada más aférrate a tu milagro. Aférrate a la única verdad de que Jesús sí puede cambiar tu presente y alterar todo tu futuro. Porque es tal la alteración que Dios produce que Él te da salvación y vida eterna. Vida eterna. En otras palabras, esto aquí un día se acabará. ¿Y dónde quedaremos nosotros? Pero el amor de Dios es tan maravilloso que está aquí hoy, en esa ciudad llamada Chorrera, en esa iglesia llamada Centro Familiar Cristiano, y está hablándole a alguien que está oyendo de lo que es capaz Jesús. Tú no podrás escuchar en ningún lugar. Nadie, jamás podrás escuchar de ningún ser humano el alcance que tiene el amor y el poder de Dios. Podrás escuchar de buenos médicos. Algunos han escuchado hasta de buenos brujos. Y se emocionan por eso. Pero jamás podrás oír de uno como nuestro Señor. Él tiene poder para quebrantar toda maldición. Él tiene poder para sacar fuera todo demonio. La hija de aquella mujer estaba poseída de demonios, pero el día que ella se aferró a Jesús, porque oyó hablar de Jesús, su hija fue liberada. ¿Cuántos años cargando con esa hija endemoniada? ¿Cuántos años sin poder salir a una reunión normal? Porque si la llevaba, se arrebataba con aquellos demonios. ¿Cuánto tiempo nada más dedicada a cuidar a esa hija? Porque no podía hacer ningún tipo de vida social, ni ninguna otra clase de vida, sino cuidarla a ella. Pero ese día llegó la visitación de Dios a aquella familia. Y esa mujer fue liberada. Esa niña fue liberada. Y también su madre fue liberada. Y encontraron el camino de la salvación. Alguien tiene que decir amén, por lo menos, y creer esa palabra. Pero hubo otro caso. Cuando el centurión oyó, ¿qué hizo el centurión? Nada más
Oscar. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto. Es llamativo porque un centurión no podía ser judío. Un centurión era un cargo digno dentro de las fuerzas élites de César, emperador de Roma. Nadie llegaba a ese rango fácilmente. Él era centurión. Representaba a Roma, el orgullo de Roma, la fuerza y el poder de Roma. Era el imperio que dominaba a las naciones, las oprimía, les sacaban el jugo con sus impuestos, pero eso era en Roma, en la época del Señor. En esta época no. Cualquier parecido es accidental. Pero este centurión se despojó de ese orgullo para venir a Jesús rogando por un milagro, porque él oyó hablar de Jesús. No hay orgullo que pueda sostenerse cuando uno oye de Jesús. Cuando hay una necesidad en casa, cuando hay una enfermedad que la medicina ya desahució, no vale seguir con el orgullo de que soy fulano, de que soy sutano, que si me meto a eso, mis amigos me dejan y me abandonan, pierdo mi puesto, me van a bajar mi categoría porque me dice cristiano, ya no me van a querer saludar igual. No, Señor. Cuando yo oigo hablar de Jesús, yo hago que se despedace la barrera del orgullo, la barrera de la religión, y me acerco a Él, porque Él es mi respuesta. Es lo único que puede darme la solución de alguien que está a punto de morir. Entonces hoy usted está aquí oyendo de Jesús para que renuncie a toda actitud de orgullo que le ha hecho posponer algo que es por su bien, no es por el nuestro. Nosotros, usted nos encontrará aquí dentro de unos meses más con otra fiesta de cosecha. Y vendrá el 2023, y si el Señor no ha venido, usted pasará por allí y verá a la gente de rojo y de azul. Nosotros seguiremos trabajando por muchas almas más para que sigan viniendo y oigan de Jesús, y al oír de Jesús puedan entregar su vida al Salvador y dar un cambio rotundo a la dirección que lleva su vida. Es por usted. Jesús murió de esa manera. No lo hizo para ciertos grupos, sean estos selectos o no. Él no lo hizo. No, Él lo hizo de manera general. Y aunque en la idea de los judíos era inaudito pensar que un gentil pudiera salvarse, Jesús rompió esa barrera por amor de nosotros. Entonces, mi querido hermano en Cristo y amigo que ha venido hoy, vamos a dejar y vamos a deponer toda actitud de orgullo, porque el orgullo no nos lleva a recibir un milagro. El orgullo es la peor barrera que hay para que yo reciba una liberación en mi vida. Mire, Jairo era un sacerdote en una iglesia. Sacerdote, papá. Era el principal de una sinagoga. Su hija cae enferma, pero él oyó hablar de Jesús. Y él dijo: Caifás no puede sanarla, Anás no puede sanarla, Pilato no puede sanarla, César no puede con ella. El único Jesús se quitó la túnica,
la sotana, y corrió a la orilla del mar donde estaba el Señor, y dice que se postró en tierra y le rogaba a Jesús. ¿Qué diría la gente cuando vieron al sacerdote arrodillado? ¿Qué dirían los colegas del ministerio cuando lo vieran a él arrodillado, suplicándole al que ellos odiaban, al que no querían sino matarlo? ¿Qué pensarían? Pero él dijo: no importa que me desclasifiquen, no importa que me quiten las credenciales, no importa que me voten, yo voy a buscar a Jesús. Y dejó el orgullo a un lado para abrazar la fe y entregarse a Cristo. No valió el orgullo. El orgullo no funciona aquí. Cuando yo me entregué a Cristo, la primera en incomodarse fue mi abuela. Mi madre como que lo toleró así, no muy contenta, pero lo sobrellevó un poco mejor. Pero mi abuela estaba, ella decía: no puede ser posible que me hayas traicionado. Tú eres mi nieto, no puedes hacerme eso. Y, pero abuela, no he hecho nada malo, nada más me entregué a Cristo. Ya no tengo ganas de ir a bailar, ni de fumar, ni de tomar. Ya me entregué a Cristo. Sí, pero no. Yo sé que ya te portas mejor, pero no me gusta que seas de otra religión. Eso no me gusta. Y yo, para complacer a mi abuela, me aparté de Cristo y me fui al mundo. Gloria a Dios. ¡No, Señor! Yo dije: abuelita, lo siento mucho. Lo que sí voy a hacer es predicarte. Mira, la palabra de Dios dice esto, y le tracé la palabra. Ese día me escuchó de buena gana, pero no se convirtió. Pero seguí. Ella tiene que oír de Jesús. Y le hablé de Jesús, y le hablé de Jesús, hasta que mi abuela, que era hasta los huesos de otra religión, se entregó a Cristo. Y entregándose mi abuela, se entregó mi abuelo. Y entregándose mi abuela y mi abuelo, se entregó mi mamá. Y entregándose mi abuela, mi abuelo y mi mamá, se entregó mi papá. Bendito sea Dios. Entonces me di cuenta que cuando uno puede vencer las barreras que nos han impuesto por herencia, por lo que sea, las barreras que nos pusieron porque nacimos de tal religión, cuando vencemos eso, dejamos que el actuar de Jesucristo, el dulce Jesucristo, el glorioso Jesucristo, pueda venir a nuestra vida y transformarla de raíz y a darle un cambio completo a nuestro estilo de vida, de manera que ya no vivo yo, sino que Cristo comienza a vivir en mi vida y yo comienzo a dar gloria y honra a Dios. Alguien tiene que ayudar con una alabanza a Dios por una verdad tan gloriosa. Hoy desiste de toda barrera del orgullo. Quiero terminar con este. Dice: vino Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó, oiga, escuche, porque tiene que oír para oír que oiga. Este oficial del rey oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. ¿Estaba qué? ¿Y cuántos estarán a punto de algo hoy? A punto de dejar al viejo, a punto de renunciar, porque su vida ya no le encuentra sentido, y algunos hasta han pensado que sería hasta mejor quitarse la vida. A punto de morir. Cuando uno está a punto de algo, créame que cae en un valle de desesperación horrible, porque estar a punto de algo, no sé, estaba a punto de morirse. Algunos están a punto de matar a su esposo. Ya no lo aguantan. Y cuidado, que hay hermanos aquí que vinieron hoy a punto de que entren gente nueva al reino y ellos se van. Porque si nos ha pasado.
Gente que se ha esforzado por ganar a alguien, lo ganan. Ese que ganaron se convierte en un activo servidor de Cristo. Y ese que se lo ganó, búsquelo ahora en el mundial y no en el de Qatar. Y dice, entonces Jesús le dijo, si no vierais señales y prodigios, no creerías. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que se muera mi hijo. O sea, que ni le puso atención a lo que el Señor le dijo. Yo no sé para quién será eso, maestro, pero yo sí creo. Así que corre, mi hijo muere. Y escuche, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Él no le dijo, soy oficial, te llevaré arrestado a mi casa porque quiero que vayas. No, como él oyó hablar de Jesús, Jesús le soltó la palabra y le dijo, ve, tu hijo ya está sano. Y dice que él creyó lo que Jesús le había dicho y se fue. Cuando llegó a su casa, dijeron, tu hijo vive. Se le fue la fiebre. ¿A qué hora?, preguntó él. Como a las 7:30, 8 por ahí. Y se recordó que esa fue la hora en que Jesús le dijo, ve, tu hijo ha sido sano. Le pido amablemente que se ponga de pie. Quiero explicarle esto y decirle a toda la iglesia y a los invitados preciosos que nos acompañan hoy. Cuando uno oye, como el caso de este centurión, uno tiene que aprender a creer la palabra que Jesús nos ha dado. El problema por el cual hoy hay una cantidad, y no pequeña, muy grande de personas que no se acercan a Jesús pensando que Jesús le ha fallado, que como Jesús le ha permitido vivir esa vida escalofriante que ha tenido de sufrimiento y de humillación con un esposo que la maltrata o con un padre que le abusó, tantas desgracias. Pero no sintonizan su oído con la palabra de Dios. No es Dios. Dice que la paga del pecado es muerte. Hay una sentencia por causa del pecado. Es la muerte. En la figura que usted quiera presentar aquí, la muerte de una relación, la muerte de un negocio, la muerte literal de un familiar, como sea, Dios como que se olvidó, como que Dios no existe por eso. Este hombre recibió una palabra de movimiento literal, solamente por fe. Que me digan a mí aquí, en Chorrera, que mi hijo ya está sano en Chiriquí, sin verlo, sin que le pongan manos, sin que oren por él, sin que le pongan el agua bendita. No, eso no vale. Sangre de Cristo. Es más difícil solo por oír una palabra. Pero ¿quién la dijo? La dijo Jesús. Amados, amadas, la palabra que recibiste hoy no es mía. Yo no vine aquí con un repertorio de pensamientos y poemas míos. Yo vine con la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si tú sintonizaste tu oído, lo único que Dios quiere es entrar a tu vida y producir un cambio como el cambio que trajo aquella mujer con flujo de sangre. O aquellos 4 hombres que llevaron un paralítico. O como estos oficiales, porque este oficial era oficial del rey. Y el único rey que había allí era el rey Herodes. Así que este sí era judío. El otro sí era un oficial de César, pero este era un oficial del rey Herodes. Entonces, lo que toca es tu decisión. ¿Ya oíste de Jesús? No pienses que será tan fácil.
Estoy seguro que ya hay una lucha ahí en tu cabeza. Para eso me trajeron, para convertirme a Cristo. No, yo te traje para que oyeras de Jesús. Si al oír de Jesús tú adoptas, tomas la actitud de estas personas que en la Biblia dice, y de todos nosotros, ¿dónde están los hermanos en la fe? Hay 4, uy, bastantes inconversos, Padre, vinieron hoy, gloria a Dios. Pero todos nosotros oímos de Jesús. Y al oírlo, sabíamos que todo lo demás es vanidad. ¿Qué puede ser la vida de interesante si no está Dios como el centro de nuestra vida? Dígamelo. Puede que usted le pregunte a cualquiera y le va a decir, ¿qué cosa de Dios? Y se molestan. Pero su vida, si uno pudiera verlo en infrarrojo espiritual, están llenas de incertidumbre. ¿Para dónde voy? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y eso de que no creo, que soy ateo, eso no se lo crea así tan fácilmente. Porque el ser humano tiene en su mente, creado por Dios, un chip que dice que tenemos una mente de eternidad. Todos, ateos, cristianos, el que sea, católico, musulmán, todos tenemos un chip. De que esto no es como que yo soy una gallina, me muero y se acabó. No, hay un alma que tendrá que darle cuenta a su creador. Es su decisión. Usted oyó hablar de Jesús. No será fácil. Pasará como la mujer sirofenicia. Puede que usted se sienta ofendido, porque así querrá que el enemigo lo vea a usted como que te están ofendiendo tu religión. No, usted aférrese en que haber tomado la decisión de venir aquí era con un solo propósito. Dígamelo, por favor. Oír de Jesús. No de la iglesia. Aquí no vinimos para decirle, mire, Manantial de Vida hace esto, aquello otro, su pastor, mire, hace esto. No, olvídese, es Jesús el centro de nuestra vida. Si no hubiera sido así como yo lo escuché, entendí y obedecí, no estaría predicándole esta palabra esta mañana. Pero yo oí, y el oír de Jesús me llevó a una transformación y arrepentimiento inmediato de mis pecados. Cuando me entregué a Cristo, me considero que era un joven muy obstinado y sobre todo muy enemigo de los evangélicos. Los consideraba gente loca. Con mis amigos hicimos burla una y otra vez de los evangélicos, porque nos sorprendía ver cómo cantaban y cómo adoraban a Dios, cómo aplaudían en sus cultos. Entonces pasábamos por las iglesias y les tirábamos piedras en el techo y le hacíamos bromas y bullying a los que salían. Así que me evangelizaron muchas veces, pero nunca oí. Hasta que un día oí hablar de Jesús. Me fui a un campamento, que como esto aquí, fui por invitado, me invitaron. Y yo le dije a mi primo, vamos, para hacerle la vida imposible a esos evangélicos allá. Vamos a mortificarlos allá. Y nos fuimos los dos, preparando y afinando nuestras armas para molestar, tú sabes, hacer daños. Yo traté como de esconderme por ahí mientras pasaba eso del culto que hacían ellos. Tenemos capilla, dijo el muchacho. Y yo dije, bueno, para los demás, para mí, ¿no? Y mi primo se metió por allá en un loque, yo me metí por allá, en un rincón del cuarto. Pero de pronto llegó un servidor como los que están aquí hoy. Era así como la estatura de Asprilla, solo que era un poquito más, tal vez con más como que hacía ejercicio, levantaba pesas. La camisa parecía que los botones iban a reventársele. Y miró, ¿y usted qué hace aquí, muchacho? Ah, no, yo no voy a ir a eso. No, es que si usted quiere ir, vamos, usted vino a este campamento, tiene que ir allá. Si no, no hay comida. Ahí tenía toda mi atención cuando dijo comida. Me fui con él. Esa primera noche, cuando el predicador comenzó a hablar de Jesús, aquel muchacho rebelde, empecinado, duro, que llegó para hacer
de cuadro la vida que pudiéramos hacer, estaba llorando en un altar diciéndole: Jesús, yo necesito tu perdón esta noche. Y allí mismo me entregué a Cristo. Y de allí comenzó mi verdadera vida, comenzó allí. Dejé las cosas viejas atrás y comencé una vida nueva. Lo que Dios te ofrece hoy es lo mismo. Hace muchos años de eso. Pero los años lo único que han hecho es afirmar más esa decisión. Le pido que amablemente cierre sus ojos.